Aras de los Olmos, a unos 90 kilómetros al nor-noroeste de Valencia, camino de Ademuz, es el lugar donde la Universidad de Valencia tiene su observatorio, con telescopios electrónicos, manejados por programas y ordenadores. Nada tiene que ver estos equipos con aquellos antiguos de 10 a 12 metros y de enfoque manual. Las señales recibidas por los telescopios de puntos celestes que se estudian son recogidas, analizadas y guardadas por el personal del centro. Ya no es necesario, como antiguamente, estar horas de guardia junto al telescopio. Hoy la informática ayuda a recoger estos datos. Las señales son también enviadas a la Facultad de Burjasot. El emplazamiento, pues la universidad lo ha querido cuidar y lo ha querido mantener para este tipo de actividades, ¿no? Y también ciertamente para actividades de divulgación. Entonces el parque eólico pues de alguna manera colaboró en todo este proyecto, de hecho la casa pues prácticamente la sufragaron ellos. Y bueno, pues los servicios están en la casa, o sea que si necesitáis ir hay dos, uno aquí a mano derecha, que es el maceta prefabricada que sirve de almacén, pero también en la parte de arriba se van a en física solar de la universidad. Entonces hemos aprovechado y nos hemos puesto de acuerdo, nosotros necesitamos un espacio para taller, para almacén, a veces tenemos telescopios que desmontamos y que no nos molestan. Pues bueno, hemos hecho eso, nosotros utilizamos la parte de abajo y los de física solar han instalado esas torretas que ahora pues, en mayo instalarán. Los visitantes escuchamos atentos las instrucciones e indicaciones para las visitas. Esperando la llegada de la noche, examinamos los alrededores y emocionados observamos una bella puesta de sol con numerosos y diferentes colores dorados. Este es el telescopio más grande que hay aquí, ¿vale? Es el telescopio que se llama Trobar, que es un nombre un poco simbólico, porque trobar en valenciano quiere decir encontrar, pero el acrónimo viene del telescopio robótico de Aras, y es un poco la idea. Es un telescopio que primero tiene una montura sencilla, se llama una montura altacimutal, como veis los ejes hay un eje paralelo, es como una grúa, ¿no? Una grúa que tiene dos ejes, uno que es paralelo al suelo y otro que es vertical, ¿vale? Con esos dos movimientos el telescopio tiene que saber apuntar a cualquier sitio. La óptica del telescopio se basa en un espejo que yo puedo ver desde aquí, pero que vosotros no, que está aquí abajo, donde tengo yo ahora mis manos. Toda esta base del telescopio es una pieza con un agujero en medio, de una cerámica especial, muy bien pulida, y tiene 60 centímetros de diámetro. Ese es el colector de luz, ¿vale? Y por lo tanto el área colectora, la luz entra, evidentemente no entra por las partes metálicas, pero eso no importa poco porque eso, digamos, quita poca luz, y no entra tampoco por ese círculo central. Ese círculo central tiene dentro, ese cilindro, tiene dentro otro espejo. El espejo de abajo es un espejo que tiene forma curva, siguiendo un hiperboloide.
Es como una antena parabólica, pero la parabólica es parabólico, paraboloide y este es hiperboloide, pero bueno, sería muy difícil visualmente de verlo porque la curvatura es pequeñísima, ¿vale? Pero es suficiente para enfocar la luz hacia el cilindro. Y en el cilindro hay otro espejo también que es curvo y que enfoca la luz hacia abajo. Claro, no va a ir subiendo y bajando. Justo en medio, más o menos a la altura esta, os tenéis que imaginar que hay un espejo de este tamaño, además con esta forma, es como un hexágono, no, un octógono. Un octógono de este tamaño que se llama el terciario. Primario, secundario y terciario, y que lo que hace es que ese ya es un espejo plano, por lo tanto ese ya no hace nada más con la luz, sino que lo único que hace es enviar ese haz de luz a los detectores. El detector en este caso está aquí. Ese espejo está girado 45 grados y podría enviarlo tanto aquí como a esa punta de ahí. Esos serían los focos. De momento solo está utilizándose esto, ¿vale? Entonces la luz viene por aquí y aquí está donde tenemos toda la electrónica que capta las imágenes. Se trata de una rueda de filtros y una cámara CCD, parecida a las cámaras digitales, muchísimo más sensible y refrigerada pues hasta menos 20, menos 30 grados bajo cero. La altura, digamos, pero visible que nos está dando, la vemos, no la vemos, obviamente no la vemos porque está oscura. Pero ahora cuando salgáis os fijáis, y esto también lo podéis hacer, ayer por ejemplo, antes de ayer en Valencia sería muy bien, sobre todo cuando empieza, que visualmente completamos el círculo, ¿verdad? Se nota. Eso no es que nos la imaginemos, es que la vemos, ¿vale? Y esa luz que estamos viendo en el círculo, digamos, en la parte que no está visible, ¿de dónde viene? De la Tierra. Esa luz, bueno, de la Tierra. Si alguien me hubiera dicho el Sol, también habría. También. De emisión, hay nebulosas oscuras, entonces llegó un momento que se determinó que las nebulosas espirales en concreto eran sistemas de estrellas como lo puede ser la Vía Láctea. Y fue, digamos, a partir sobre todo de la observación de la... En esa concentración, a lo mejor, este no es de los más ricotes, el más ricote es M13, pero ahora no se ve, pero aquí pueden haber a lo mejor, no sé, 80.000 estrellas. La radiación cósmica de fondo, efectivamente, muy bien. Esa radiación cósmica nosotros la datamos en hace 13.000 millones de años. Pasado gran parte de su evolución estelar y han formado esas agrupaciones que pueden albergar hasta 1 millón de estrellas. Entonces van a ser, son visiones muy bonitas con el telescopio, porque lo que tenemos, eso no es, esto es una estrella. Ahora está, digamos, preparando, esa es una estrella, ¿no? Eso no es M3. ¿Vale? Ahora cuando tenga la estrella enfocada, que es mucho más fácil de enfocar, cuando le ve el circulito, así tiene la cámara en condiciones, entonces apunta a M3, que es el objeto que vamos a ver. Bueno, ¿alguien me dice dónde hay un planeta? Muy bien. Pero si se ve más grande, el planeta es el más grande. El planeta más grande que ve, mira. Claro, que yo sepa tiene bastante polvo, Y mucha información estelar también. Y formación estelar, efectivamente. Es muy bonita, la verdad, es una imagen, porque tiene esa barra oscura, eso es polvo, que la cruza así en el núcleo. ¿Qué más nos dices, Vicente? Observando directamente el telescopio, pudimos encontrar los cráteres de la Luna y Saturno con sus anillos.